En 1974, una película independiente estremeció el mundo entero, La Matanza de Texas. Su violencia, su crudeza y su atmósfera enfermiza parecía demasiado reales para ser simplemente escenas de ficción. Durante años, miles de personas creyeron que lo que veían en pantallas había ocurrido de verdad, que en algún lugar de Estados Unidos una familia caníbal había cazado jóvenes inocentes para alimentarse de ellos. Pero la verdad, como siempre, es aún más fuerte. Detrás de esa sierra mecánica, de la pesadilla que marcó a generaciones, no existía una familia asesina. Existía un hombre real, de carne y hueso, que caminó entre sus vecinos como si fuera cualquiera. Un hombre cuyo nombre se convertía en símbolo de horror, Ed Gein. En este documental vamos a abrir la puerta a su oscura historia. Una historia que no solo inspiró a la matanza de Texas, sino también a Psicosis y el silencio de los inocentes. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción. Cuando La Matanza de Texas llegó a los cines en 1974, millones de espectadores salieron horrorizados, convencidos de que lo que habían visto era real. El marketing de la época jugó con esa idea, basada en hechos reales. El rumor se propagó como fuego. En la pantalla conocíamos a una familia de caníbales que cazaba jóvenes desprevenidos en las carreteras desiertas. Su líder, un hombre gigantesco, cubierto con una máscara hecha de piel humana y armado con una sierra mecánica, la cara de cuero. Pero aquí está la verdad. Esta familia jamás existió. El canibalismo jamás fue real. Todo eso fue una invención del director para aumentar el impacto de la película. Detrás de la ficción, lo que sí existió fue algo mucho más inquietante. Un hombre solitario, silencioso, que vivía en un pequeño pueblo en Wisconsin y que ocultaba secretos que nadie podría imaginar. Ese hombre no era un personaje de cine, era real, y su nombre era Ed Gein. Para entender a Ed Gein hay que retroceder a su niñez. Nació en 1906 en un aislado pueblo de Wisconsin. Desde pequeño su vida estuvo marcado por una relación enfermiza con su madre, Augusta. Augusta era una mujer profundamente religiosa, autoritaria y dura. Le repetía una y otra vez que el mundo estaría lleno de pecado, que las mujeres, excepto ella, eran corruptas y malas. Ed creyó escuchando esas palabras hasta que se convirtieron en su verdad. Su padre se llamaba Georgie y era un alcohólico y no lograba mantener a la familia. Augusta lo despreciaba y esa falta de figura paterna positiva hizo que Ed dependiera aún más de su madre. En la escuela, sus compañeros lo recordaban como un niño extraño, callado, siempre aislado. Nunca encajó, nunca hizo amigos de verdad. Su hermano Henry, en cambio, veía las cosas de otra forma. Criticaba la devoción ciega que Ed tenía a Augusta y cuestionaba el control que ella ejercía sobre sus hijos. Pero fue un día en 1944, cuando Ed y su hermano Henry estaban trabajando en la granja, cuando un incendio se desató en el campo. Los bomberos acudieron rápidamente y encontraron a Ed, sano y salvo, esperando. Pero Henry no corrió con la misma suerte. El cuerpo de Henry apareció tendido en el suelo, oficialmente declarado muerto por asfixia. Sin embargo, había algo extraño. Testigos mencionaron que tenía marcas sospechosas en la cabeza, heridas que no coincidían con la causa oficial. Algunos investigadores creen que Ed pudo haber estado detrás de la muerte de su hermano. ¿Por qué? Porque Henry había comenzado a criticar duramente la obsesión enfermiza de Ed con su madre Augusta. Y para Ed, que la veneraba como una diosa, esas palabras pudieron haber sido imperdonables. Aunque nunca se levantaron cargos ni se abrió un caso formal, muchos consideran que Henry pudo haber sido la primera víctima de Ed Gein, un crimen que quedó escondido bajo las cenizas de aquel incendio, pero que deja abierta la sospecha. ¿Acaso Ed ya había comenzado su espiral mucho antes de lo que la historia oficial nos cuenta?
En 1954, la primera persona en desaparecer fue Mary Hogan, la dueña de una taberna. Mary era conocida por tener carácter fuerte y no callarse lo que pensaba. Un día simplemente dejó de estar en su bar. Lo único que encontraron los vecinos fue una mancha extraña en el suelo, pero de ella no había rastro. Durante años su desaparición quedó como un misterio sin resolver. Nadie sospechaba que el responsable era el tímido y callado Ed Gein. 3 años después, en 1957, llegó el segundo caso, el que finalmente lo delató: Bernice Worden, dueña de la ferretería del pueblo. El 16 de noviembre, Bernice abrió su negocio como cualquier día. Esa misma mañana, Ed Gein entró a la tienda para preguntar por un producto anticongelante. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Cuando Bernice no regresó a casa, su hijo, que era ayudante del sheriff, fue a buscarla. En la tienda encontró rastros extraños y el recibo de venta del anticongelante a nombre de Ed Gein. Esa pequeña prueba fue suficiente para que los policías fueran directo a la granja. Lo que hallaron allí se convirtió en uno de los descubrimientos más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Cuando los oficiales entraron a la granja de Ed Gein, lo primero que los golpeó fue el hedor insoportable. Un olor a podredumbre, mezcla de humedad, tierra removida y algo mucho peor impregnaba cada rincón de la casa. Avanzaron con linternas porque la luz era tenue, casi inexistente. Las paredes estaban sucias, llenas de polvo y grasa acumulada, como si los años hubieran pasado sin que nadie limpiara jamás. Pero lo que realmente heló la sangre de los agentes fue lo que empezaron a encontrar en cada habitación. En la cocina, sobre la mesa, habían restos que parecían sacados de un matadero. Utensilios modificados, cuchillos afilados, cuencos que no pertenecían a ninguna vajilla común. En un rincón, colgado como si fuera un trofeo de caza, estaba el cuerpo de Bernice Worden, decapitado y abierto. La escena era tan grotesca que varios policías tuvieron que salir al patio a vomitar. En los dormitorios, los descubrimientos eran aún más perturbadores. Había sillas tapizadas con piel humana, cráneos convertidos en cuencos, lámparas hechas de partes imposibles de confundir. Cada objeto parecía el resultado de una obsesión paciente, trabajada en silencio, lejos de la vista de todos. Pero lo más escalofriante fue lo que encontraron en un armario cerrado con llave. Allí había piezas cuidadosamente guardadas, máscaras, vestimentas hechas para ser usadas. Era como si Ed Gein hubiera querido construir un disfraz, una piel secundaria, un traje completo para transformarse en su madre. Decía que al ponérselo podía convertirse en ella y sentirla nuevamente a su lado. Los reportes policiales cuentan que el hallazgo dejó cicatrices en los agentes que entraron esa noche. Algunos eran incapaces de borrar en sus memorias lo que habían visto. Otros jamás volvieron a hablar del caso. La granja de Gaines desde ese entonces dejó de ser un simple lugar en Wisconsin. Se transformó en el epicentro de una de las pesadillas más grandes de la historia criminal. La noticia conmocionó a todo el pueblo. Algunos vecinos no podían creerlo. Para ellos, Ed era un hombre tranquilo, servicial, casi inofensivo. Otros, sin embargo, recordaban su comportamiento extraño y lo veían como alguien que siempre había estado fuera de la realidad. Los especialistas concluyeron que no se trataba de un asesino en serie, en el sentido estricto, sino de un hombre profundamente perturbado, cuya vida estuvo marcada por el aislamiento, la muerte y una fijación enfermiza hacia su madre. Pero incluso con las confesiones de Gein quedaron muchas dudas. ¿Solo fueron Mary y Bernice sus víctimas reales? ¿O existieron más mujeres desaparecidas cuya conexión nunca pudo probarse? Lo cierto es que Ed Gein convirtió la soledad de su granja en un escenario macabro, y con ello sembró el miedo y la leyenda que lo acompañaría para siempre.
Tras su captura, la gran pregunta era: ¿podría Ed Gein enfrentar un juicio como cualquier otro criminal? Los médicos pronto determinaron que no. Fue declarado mentalmente no apto para ser juzgado, diagnosticado con esquizofrenia y delirios profundos. En lugar de una condena en prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Allí Ed vivió el resto de su vida. Los reportes lo describen como un paciente tranquilo, obediente, casi inofensivo, el mismo hombre que había sembrado el terror en todo un pueblo. Dentro del hospital se comportaba como un paciente ejemplar. Pasaron más de 25 años en cuartos psiquiátricos hasta que en 1984 murió a los 77 años a causa de una insuficiencia respiratoria. Su entierro fue discreto, sin ceremonia pública. El caso de Ed Gein no solo conmocionó a la policía de Wisconsin, sino que también capturó la atención del mundo entero, gracias a los titulares de prensa. La mañana después de su captura, los periódicos ya lo habían bautizado como el carnicero de Wisconsin. El sobrenombre vendía, impactaba, y pronto convirtió a Gein en un monstruo mediático. Hasta ese momento, el pueblo lo conocía como un vecino extraño, solitario, alguien raro pero inofensivo. Sin embargo, en cuestión de horas pasó de ser un hombre tímido que ayudaba en las granjas a ocupar portadas en todo el país como el carnicero del horror. Los medios publicaban cada mínimo detalle de lo que encontraron en su casa. La mezcla de la realidad y rumor construyó una imagen aterradora que nadie podía confirmar del todo, pero que todos querían leer. Las ventas de los periódicos se dispararon y Ed Gein pasó a ser uno de los primeros casos donde la cobertura mediática transformó a un criminal en una especie de mito oscuro. La figura del carnicero dejó de pertenecer solo a Wisconsin. Se volvió parte del imaginario colectivo estadounidense. A partir de ese momento, la línea entre el hombre real y la leyenda comenzó a desdibujarse. Y quizá fue esa misma amplificación mediática la que abrió la puerta a lo que vendría después, la inspiración para el cine de terror moderno. El caso de Ed Gein no terminó con su captura. Con los años, alrededor de su historia surgieron rumores, secretos y detalles que convirtieron su vida y su granja en una leyenda oscura. El lugar donde todo salió a la luz, la granja Gein, iba a ser subastada en 1958. Algunos querían comprarla para transformarla en atracción turística, mientras que otros veían en ella una mancha que debería desaparecer. La madrugada antes de la subasta, la casa se incendió hasta quedar reducida a cenizas. El fuego borró cada rincón de ese escenario macabro. Pero las dudas quedaron. ¿Fue un accidente, como dijeron algunos? ¿O un acto de justicia del propio pueblo que no debería haber turistas merodeando entre sus pesadillas? El coche de Ed, utilizado para transportar a sus víctimas y restos, fue vendido a una subasta a un empresario de ferias. Lo convirtió en una atracción ambulante, el coche del carnicero. La gente pagaba por verlo, algunos por morbo, otros por simple curiosidad. Con los años el vehículo se perdió en la historia, pero durante décadas fue exhibido como si fuera un objeto de un museo macabro. En la casa de Ed, la policía encontró revistas médicas y de anatomía, pero también material de ocultismo y relatos sobre caníbales y asesinos de la época. Ese cuaderno mostraba la mente obsesiva de Ed, donde mezclaba ciencia, supersticiones y fantasías retorcidas. No era solo un asesino, era alguien que estudiaba obsesivamente la muerte y el cuerpo humano. La relación enfermiza con Augusta marcó cada detalle de su locura. De ella heredó la repulsión hacia las mujeres y la idea de que debería mantenerse puro, pero al mismo tiempo, su ausencia lo llevó a querer reconstruirla. La confesión de haber creado un traje completo para convertirse en ella fue el reflejo más perturbador de su dependencia. Para Ed no se trataba de maldad, sino de un intento desesperado por recuperar la única persona que había amado. No todo hallado en la granja se hizo público.
Existen reportes de objetos que nunca fueron mostrados y se cree que parte de las pruebas fueron ocultadas deliberadamente por policías. Algunos habitantes del pueblo aseguraron que se destruyeron piezas para evitar que se convirtiera en reliquias macabras. Pero esa falta de transparencia alimentó los rumores. ¿Qué más se encontró realmente en la casa de Ed Gein? Tras pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, Ed murió en 1984. Fue enterrado en el mismo cementerio donde estaba su madre. Durante años, su lápida fue constantemente vandalizada, hasta que en el año 2000 desapareció por completo. Aunque fue recuperada en otra ciudad, jamás volvió a colocarse. Hoy su tumba permanece sin marca, como si la comunidad quisiera borrar cualquier huella de su existencia. Los habitantes nunca volvieron a ser los mismos. Muchos se negaban a hablar del caso, otros abandonaron el lugar, y algunos llegaron a decir que el nombre de Gein no debería volver a pronunciarse. Con los años, la granja se convirtió en un terreno vacío. Hay quienes aseguran que todavía se puede ver luces en el campo durante la noche, o que el silencio de esa zona se siente distinto, como cargado de un pasado imposible de olvidar. El nombre de Ed Gein quedó enterrado, pero su sombra, alimentada por esos misterios, siguió creciendo hasta convertirse en mito. Y aunque Ed Gein murió hace muchísimas décadas, su sombra nunca se apagó. De su historia nacieron mitos, películas y leyendas que siguen vivas hasta hoy. Y sin embargo, al despojarlo de todo el morbo, lo que queda es una verdad inquietante. La línea entre lo cotidiano y lo inimaginable puede ser mucho más delgada de lo que pensamos. Un hombre que parecía inofensivo, un vecino solitario, un rostro perdido en el anonimato, se convirtió en el reflejo de nuestros miedos más profundos. Quizá ese sea el verdadero legado de Ed Gein. Recordarnos que el horror no siempre se esconde en máscaras ni en criaturas inventadas, sino en los rincones más oscuros de la mente humana. Porque el miedo en la pantalla es solo ficticio, pero el horror más grande es saber que alguna vez fue real. Yo soy Tony y esto es Umbral.